Bueno, hola a todos, bienvenidos a Propelan. Muchas gracias por encontrar un huequito en una mañana de martes aquí en vuestro día a día. Muy ilusionados Luis y yo y el resto del equipo en poder compartir un poco con vosotros, bueno, pues quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, pero sobre todo dar una charla que yo voy a hacer una pequeña intro, pero voy a hablar unos 10 minutos. Luis es el que va a ser el que va a brillar hoy dando y compartiendo una charla sobre lo que es el diseño en el mundo actual de caos en el que estamos viviendo un poco y cómo conecta y cuáles son las oportunidades que hay. Creo que va a ser una charla muy inspiradora y muy refrescante, sinceramente, con la incertidumbre que estamos todos viviendo. Yo quería compartir un poco con vosotros. Yo llevo casi 20 años ya fuera de España. Ahora estoy viviendo en Nueva York, pero he estado viviendo 13 años en Silicon Valley, que es donde empezamos en San Francisco hace 12 años. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que hay una necesidad en el mercado clarísimamente de tener un nuevo playbook de innovación. La razón por la que todas las empresas y todos los profesionales necesitamos un nuevo playbook de innovación es básicamente porque están ocurriendo estas 5 cosas que veis aquí en estas burbujas verdes que están confluyendo, ¿no? La primera es los factores económicos. Estamos leyendo todos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la subida de tarifas, ¿no? Que quiere Donald Trump ahora subir las tarifas a Canadá y a México un 25%, a China un 10%. Va a ser un proceso de negociación, no es que esos porcentajes vayan a estar, pero esto está generando lógicamente una gran tensión en los mercados. Habréis visto los últimos 10 días cómo está cayendo, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos, y eso pues tendrá un efecto en las bolsas a nivel mundial. Lo otro que estamos viendo es que la subida de tarifas también, lógicamente, va a generar que la extensión de los tipos de interés, y siento meterme aquí un poco en el rollo económico, pero yo os suelto aquí un poco para que entendáis un poco el contexto y ahora entendéis un poco más cómo conectan estas cosas. Los tipos de interés se van a alargar en Estados Unidos precisamente por la subida de las tarifas, y esto va a generar una incertidumbre en el tema de las cadenas de suministro, ¿vale? Que es algo que ya estábamos viendo desde el tema del COVID y lo que ha estado también un poco desde el COVID sucediendo un poco también con China. El segundo gran bola que estamos viendo que está ocurriendo son los cambios tecnológicos. Lo primero es todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de automatización que estamos viendo. La lógica de negocios está pasando a lo que es la inteligencia artificial, y lo que vamos a ver es que lo que eran ERPs y modelos de SaaS van a sufrir mucho porque la lógica de negocio a nivel de workflows va a pasar directamente a la parte de inteligencia artificial, sobre todo acelerada con todo el tema de lo que llaman Agentic AI, que es lo que viene ahora en el 2025 a tope. Y habrá una convergencia entre lo que es Agentic AI con la parte de robótica. Si veis, por ejemplo, empresas como Boston Dynamics, que hemos seguido todos durante muchos años, ¿no? Spot, el perro este de 4 patas amarillo y tal. Pues si veis ahora lo que están haciendo, por ejemplo, los chinos, que una empresa que se llama Unitree, que ya tiene comerciales aquí, por ejemplo, también en España, en Estados Unidos, en Amazon, ya puedes comprarte un robot de Unitree de 4 patas por $1.600, $2.200. O sea, ya hay gente que está directamente construyendo flotas de este tipo de robots, con lo cual la convergencia... Bueno, entonces, lo que os comentaba, ¿no? La parte un poco tecnológica de inteligencia artificial, y luego por la otra parte también lo que está ocurriendo. Ya sabéis que el 70% del contenido en Internet ya es generado por inteligencia artificial. El tema de ciberseguridad, pues imaginaros el tema de ciberataques y cómo se va a seguir disparando hacia arriba, ¿no? Ese es en cuanto a la segunda ola que os comentaba, un poco más tecnológica. La tercera ola es más desde el punto de vista de impacto social y desde el punto de vista de empleados, ¿vale? Las fuerzas, de alguna manera, de las compañías, que al final somos los agentes de cambio, todos los que somos los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que ahí los grandes retos es que hay un recorte o un reto de conseguir talento, ¿no? Que hay ahora mismo en el mercado para determinados puestos. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo profesional ahora mismo de temas de inteligencia artificial tiene trabajo garantizado, sobre todo si eres un programador, si eres un ingeniero en temas de AI. O sea, no hay suficiente oferta para toda la demanda que hay ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso va a ocurrir, lógicamente, en el resto de los países. La otra gran bola que vemos ahí relacionado con el tema de empleados y la parte un poco más social es el tema del gran reto, y este para mí es muy, muy importante, el gran reto intergeneracional. O sea, si vemos ahora mismo el momento de las empresas, lo que es generación X, los millennials, generación Z, los centennials, y lo que viene, que es la generación alfa, nunca ha habido en lo que es la fuerza, de alguna manera, de una organización, unas diferencias tan grandes con 4 generaciones de lo que buscan en la vida y lo que están buscando también en el puesto de trabajo.
Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Pues porque el reto intergeneracional, cómo vamos a ser capaces de hacer un reskilling, ¿no? y un upskilling con todo lo que estamos hablando de los cambios de alguna manera tecnológicos y cuál es el impacto que eso va a tener en las generaciones, ¿no? O sea, nos pasa, por ejemplo, con algún cliente que nos dice, oye, yo como generación X soy el que defino, por ejemplo, el proyecto, la visión, la estrategia, consigo el budget internamente y tal, ¿no? Y el partnership strategy, luego cojo y con los millennials, son mis lugartenientes a los que les digo, oye, esto tenemos que ejecutarlo de esta manera y tal, y luego tengo a la generación Z, que son los que están más metidos y picando lógicamente lo que es ese tipo de proyecto. Y a los 6 meses ya están diciendo que lo que les ocurre es que, por ejemplo, lo que antes se entendía que tenías que subir como una escalera y que el nivel de sacrificio y de compromiso era como muchísimo más grande, no lo leen de la misma manera las generaciones. Entonces, a los 6 meses, muchos de los centennials, os hablo de un banco, por ejemplo, en Estados Unidos, levantan la mano y dicen, buf, es que me he quemado, me voy a ir 9 meses a recorrerme el mundo, después de 6 meses trabajando en el proyecto. Claro, eso antes no ocurría, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Cómo manejas, de alguna manera, no solo la atracción de talento, sino cómo manejas el desarrollo también del talento, la fidelización del talento, supone unos retos realmente increíbles, ¿no? En la parte más social. Luego hay otros grandes retos que vienen, pero bueno, tampoco os quiero aquí contar muchísimo. Lo único que me gustaría como último reto que estamos viendo clarísimamente identificado es la parte, por ejemplo, también de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad, desde el punto de vista, como habéis visto también en Estados Unidos, con todo lo que está ocurriendo también con Donald Trump, etcétera, el tema de ESG se ha politizado mucho en Estados Unidos. Pero el tema del cambio climático está aquí para quedarse. Con lo cual, el gran reto que tenemos todas las organizaciones es, desde el punto de vista de sostenibilidad, cómo cogemos nuestra cadena de suministro y nos hacemos la pregunta de cómo la operacionalizamos. O sea, cómo operacionalizamos la sostenibilidad como motor de crecimiento de la organización. Cómo operacionalizamos el impacto social como motor de crecimiento de la organización. Esto es muy importante porque la pregunta que hay que hacer es cómo servimos a todos los stakeholders en esa cadena de suministro y, sobre todo, entender que la cadena de suministro no podemos usarla para resolver los problemas unilateralmente como empresa. Os pongo un ejemplo. Un Coca-Cola, una empresa de gran consumo, no puede resolver lo que es recoger todos los envases e intentar reciclarlos solo unilateralmente. Tendrá que llegar a coaliciones con otras empresas. Eso es una gran oportunidad. El cómo te unes a otras empresas de esa industria y de otras industrias para la recolección, por ejemplo, de PET, de plástico. Pero también tienes la oportunidad de poder integrarte con las cadenas de suministro de otras industrias en el que la basura de una industria se convierte en materia prima de otra. ¿Vale? Esto lo vemos con algún cliente con el que estamos trabajando tipo Nike, con Converse, en el que las cáscaras de mango o las fibras de agave en el proceso de fabricación, por ejemplo, de tequila, sirven como materia prima para poder hacer, por ejemplo, plant-based leather, en el que no tienes que estar matando, por ejemplo, animales, sino que directamente lo coges de plantas. Pero es como conviertes la basura en un byproduct de otra industria. Entonces, el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de retorno de la inversión va a tener mucho que ver con el tema de coaliciones y de partnerships. La parte geopolítica ni me meto porque ya sabéis, con el tema de las dos guerras, que si China va a invadir a Taiwán, tal, o sea, ahí hay una incertidumbre y tal. Entonces, estas 5 bolas están convergiendo y al final lo que queremos comunicar es no ser ni optimista ni pesimista, sino intentar ser realista de la situación que tenemos ahora mismo un poco en este año y en los próximos, yo diría, 2-3 años. Y hay 3 retos y 3 grandes oportunidades para todos los profesionales y empresas hoy en día. El primero que os pongo ahí es la capacidad de anticipar el cambio. En un mundo en el que la incertidumbre se está acelerando, en el que las tendencias, los cambios tecnológicos y sobre todo el cortoplacismo, si os fijáis, muchas de las empresas están ahora mismo como centrándose mucho en el corto plazo trimestralmente. O sea, parece que en base a los resultados de los últimos 3 meses, como si fuéramos un coche de rallies, vamos pegando volantazos al coche, o sea, vamos como parcheando. Pero es un contraste porque aunque la gran mayoría de las empresas se están parcheando en base, la planificación antes se hacía como a 2-3 años vista, ahora es como casi al trimestre y me ajusto, hago una reorganización, corto gastos o abro grifo, o sea, está todo el mundo como reaccionando en plazos muy, muy cortos, pero al mismo tiempo estamos intentando copiar a todas las empresas tecnológicas que están innovando en plazos de 7, 8 y 10 años. Hewlett-Packard, por ejemplo, con los que trabajamos, tienen ciclos de innovación de 8 años. Entonces, una Amazon, cuando le preguntan a un Jeff Bezos en qué estás trabajando hoy, te dicen, no, lo que veis que he lanzado hoy como Amazon o como Amazon Web Services lo planificamos hace 7 años. Lo que estamos trabajando hoy es lo que vamos a lanzar dentro de 7 años. Google igual, ¿no? Meta igual. Entonces,
esa capacidad de planificación un poco más a largo plazo supone un gran reto cuando estás parcheando y reaccionando tan a corto, ¿vale? Entonces es una gran tensión cómo anticipar el cambio con esa mentalidad. El segundo es cómo escalamos la innovación. Claro, la innovación en las empresas, hay muchos tipos de innovación, pero al final tienes innovación que tienes que pensar qué estás haciendo a corto plazo, qué estás haciendo a medio plazo y qué estás haciendo a largo plazo. Corto plazo es, venga, el siguiente trimestre o este año. Medio plazo es en 2-3 años. Largo plazo es a más de 5 años. Tienes que tener equipos trabajando en esas 3 capas. ¿Y para qué? Pues para qué productos, qué servicios, qué experiencias, qué nuevos modelos de negocio vamos a estar lanzando para poder aportar valor en la vida de las personas, que es la razón de existir de las empresas, ¿no? Con lo cual es un gran reto porque no solo es el corto, qué hacer en el medio y en el largo. Y lo tercero que estamos viendo también, que es muy importante, yo creo que lo más gordo es cuál es el gap de ejecución. Claro, en esa mentalidad de incertidumbre acelerada que estamos hablando y en ese entorno en el que estamos muy centrados en el corto plazo, pero también tenemos que trabajar y poner recursos, ¿no?, de tiempo, de energía, de todo tipo de recursos que podamos meter más también en el medio y en el largo plazo, claro, el execution gap es que tenemos que tener una mentalidad muy distinta a lo mejor a la que hemos tenido hasta ahora. La mentalidad es el test and learn, tener la capacidad de poder estar testando continuamente y tener la valentía de decidir qué vas a iterar, qué vas a pivotar y qué vas a matar. Muchas veces tendemos a vender el fracaso como éxito dentro de las organizaciones. No, esto hay que darle más tiempo, esto está funcionando muy bien y tal. Tener esa valentía de transparencia, de que sea el usuario, el consumidor, el cliente final el que te diga si algo realmente coge o no coge tracción en un entorno tan rápidamente cambiante es clave, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la razón por la que existimos. La incertidumbre siempre ha existido, la incertidumbre siempre va a estar acelerando y va a estar cambiando. Propelan es una empresa de estrategia, diseño e ingeniería y básicamente ayudamos a las empresas a transformarse y crecer. Creemos que la transformación es transformación digital, transformación cultural y la transformación de sostenibilidad, ¿no?, desde el punto de vista de la búsqueda de impacto de ese retorno de inversión que estábamos hablando. La consecuencia de esas transformaciones es el crecimiento de las organizaciones a las que tenemos el privilegio de servir. Empezamos en San Francisco, hemos ido expandiéndonos alrededor del mundo, trabajamos en proyectos globales en todas partes. Estamos haciendo ahora un proyecto, por ejemplo, con una empresa de gran consumo en 9 mercados, Japón, China, o sea, también Asia o África. Hacemos proyectos que es muy interesante. No me voy a meter en todo este detalle porque además no es el objetivo de esta charla, pero para que veáis un poco el tipo de cosas que hacemos, nos metemos mucho en la parte de visión y estrategia, ¿vale?, en cómo ayudar un poco a identificar esas oportunidades. Nos metemos también en la parte, yo diría que es nuestro superpoder, que es el diseño y la ejecución. Muchos de nosotros venimos del lado del cliente, en mi caso de Telefónica y de Coca-Cola. Empecé mi carrera en UNICEF montando el departamento digital allí, con lo cual el diseño y ejecución para nosotros lo que significa es que un PowerPoint no es un entregable. O sea, un entregable es que sea un producto o un servicio en las manos de los consumidores, pues como hemos hecho, por ejemplo, con dispositivos médicos, con Home Doctor, con Securitas Direct, con La Caixa, que está en 150.000 hogares. Dices, bueno, pues ese es el tipo de proyecto que realmente no toca la vida de las personas y que realmente escala y que tiene un impacto. Hacemos también mucho tema de herramientas ahora mismo por todo lo que está ocurriendo con el tema de inteligencia artificial. Yo creo que como ocurrió hace unos años con el tema de Agile, en el que había como nuevas metodologías en la forma de trabajar, pues nosotros creemos que la inteligencia artificial son nuevas herramientas que lo que va a ocurrir es que nos van a aumentar, nos van a cambiar la forma de trabajar y lo que nos va a meter es un turbo en la productividad. Yo personalmente no creo que la inteligencia artificial vaya a cargarse todos nuestros puestos de trabajo. Sí creo que va a tener un impacto muy grande, por ejemplo, en el tema de software development, porque la forma, por ejemplo, de picar código que había antes, pues ahora va a cambiar porque vas a estar interactuando, entonces se va a democratizar algo que tenías una entrada de barrera de aprendizaje brutal. Pues sí, aparte de los call centers, creo que hay muchísima parte en la parte de programación. No significa que los programadores vayan a dejar de existir, no, significa que va a haber muchas más personas que pueden programar. Los programadores que ya saben programar, esto les va a dar superpoderes. No es que vayan a quitarles el curro, ¿vale? Esto es importante. Y luego la parte un poco más de resultados, nos metemos también en la parte más organizativa, en ese cambio en la forma de trabajar, en cómo estas herramientas, esos workflows que hablábamos antes, esa lógica de negocio, cómo estas herramientas van a cambiar muchas de esas cosas. Estamos viendo, por ejemplo, la última semana, Meta, sabéis que ha hecho un recorte de un 5% de la plantilla. El 5% de la plantilla que ha hecho, por ejemplo, Meta, muchas de las personas son perfiles de MBAs.
no es que se estén cargando a personas juniors, etcétera. La razón por la que se están cargando MBAs es que muchas de las empresas, la lógica que hablábamos de negocio, está pasando a cambios de la forma de trabajar. Y eso significa que antes se contrataba a MBAs a lo mejor para poder estar coordinando lo que era SAP o lo que era Salesforce o lo que eran ERPs y plataformas de SaaS, y ahora resulta que es que esos workflows se pueden automatizar de otra manera y con otro tipo de perfiles. Entonces estamos viendo un poco ese cambio, esa migración, ¿vale? Y bueno, trabajamos con grandes empresas alrededor del mundo para que nos ubiquéis y tenemos esa filosofía un poco de ser muy flexibles, muy líquidos en cómo trabajamos con los clientes, que creo que es importante como profesionales un poco en la industria también del diseño y de la innovación, tener esa capacidad de que, oye, fase de descubrimiento, definición, validación, pilotaje, ¿no? Ese test and learn que hablábamos y el lanzar y escalar. ¿Por qué digo líquido? Porque hay veces que clientes nos dicen que hagamos todo con ellos y hay otras veces que los clientes nos dicen queremos que solo hagáis esta parte con nosotros. Y eso yo creo que es esa flexibilidad, esa filosofía que hoy en día tenemos que tener todos, ¿no? Esa agilidad y esa adaptabilidad. Por esa adaptabilidad consideramos que tienes que tener un equipo multidisciplinar. Por multidisciplinar al principio eran estrategas, diseñadores e ingenieros y cada vez nos estamos dando cuenta que eso prolifera pues, con todo tipo de tipos de diseño. ¿Qué es tecnología y ingeniería? Pues muchos tipos, ¿no? Mecatrónica, la mezcla de ingeniería mecánica y electrónica. O sea, cada vez estamos viendo más el equipo multidisciplinar más rico, más variado. Es lógico, ¿no? El mundo va hacia eso. Podéis seguir nuestra inteligencia un poco competitiva que compartimos en Propellant, en la sección que veréis en la web de Intelligence, donde contamos muchas de estas cosas como equipo, compartimos y luego, bueno, pues el tipo de proyectos en los que nos estamos metiendo para que veáis que nos lo creemos y que están cogiendo mucho reconocimiento a nivel internacional son desde plataformas de educación por la democratización de estas herramientas que estamos hablando, hasta tema, por ejemplo, de dispositivos para personas mayores, como os comentaba, que está ya en 150.000 hogares solo en España. Y estamos con Nokia, que es el Moonshot Factory que tienen, que se llama Nokia Bell Labs, haciendo un dispositivo totalmente pro bono, el proyecto, que mide la salud de los océanos. Entonces, tener la capacidad de visualización, por ejemplo, de cómo están cambiando la oxigenación, los niveles de salinidad que están teniendo, por ejemplo, las mareas y los océanos a nivel global para que los científicos y las empresas, lógicamente, y los gobiernos puedan estar tomando, por ejemplo, mejores decisiones. Y con esto, Luis os va a hablar, siguiendo un poco en esta línea, de este mundo en el que estamos en cuanto a contexto, lo que es el diseño y el caos. Os va a volar la cabeza, como dice un amigo, muy amigo de Luis, que es Alberto Terol, dice que va a haceros un esguince mental, que me encanta. Luis. Creo que tengo que ponerme el micro. Sí, toma. O sea, en martes no tenéis otra cosa que hacer, ¿no? ¿Habéis pedido permiso para ver esto? Pues nada, sí, espera, ¿sabes tú con esto? Sí, ¿y el que va con cable? O sea, estoy cableado. Es un cablecillo, sí. Vale. Si no hace la... Lo pisaré. Pues nada, oye, que bienvenidos, que gracias por venir. Y nada, y la charla que os voy a contar no va a parecer de diseño, va a parecer bastante friki, bastante rara, y es un poco a propósito, ¿vale? La idea, hombre, ¿qué tal? Que tengo aquí alumnas y exalumnas. Que lo que os digo, que va a ser más un tema, intentar que resuenen cosas y conceptos sacados desde el diseño. O sea, hay una cosa es lo que cuentas y otra cómo lo cuentas y desde dónde lo cuentas. Muchas veces todo el mundo cuenta lo mismo de la misma manera y tal. A mí lo del esguince mental, el truco es buscar un ángulo imprevisto, ¿no? Y que incluso me sorprende a mí. Entonces, un poco la charla esta ha sido creada, es un estreno, y ha sido creado hoy para todos vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, se llama Diseño en tiempos de caos y la idea es un poco contaros cómo el diseño ayuda a navegar todo el tema de incertidumbre. O sea, cómo el diseño, yo lo llamaría los diseños, luego veremos por qué, ¿vale? Entonces, bueno, este soy yo, he hecho muchísimas cosas, como dicen, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? No porque tenga experiencia, sino porque he estado en muchos sitios, muchas empresas, en ciclos de subida, de bajada, despidos, crecimiento, y más o menos lo que tienes cuando te haces mayor, lo llaman sabiduría, que es que la experiencia la procesas en patrones. Entonces te permite generar una serie de intuiciones y de maneras de tomar decisiones y de ver cosas que están muy sesgadas siempre, porque están muy sesgadas, es tu manera de vivirlo. Y un tema que sucede, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial es que el aprendizaje está en el cuerpo. El cuerpo tiene emociones, el cuerpo siente y procesa, ¿no? Entonces, el misma aprendizaje para una persona o para otra, según cómo sus hormonas procesen, según los traumas infantiles y todo, va a accionar de una manera o de otra. Entonces, esta parte, yo tengo mis traumas, mis sesgos y tal, y entonces mi experiencia está procesada de una manera
pues peculiar, ¿no? Entonces, bueno, he participado en muchos debates, en eventos, he dado muchas charlas. Y bueno, la última más interesante, he estado en Ucrania en el 2019 con gente de Rusia, había, vamos, políticos, gente de Google y tal, debatiendo sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y todo me pareció rarísimo allí, porque lo que iba a pasar, no sabemos lo que iba a pasar, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, un poco, la charla va un poco también de esas fotos, ¿vale? Entonces, yo con el tiempo descubrí una misión personal que yo no sabía por qué hacía las cosas, pero para mí el tema es cómo introducimos afecto y compasión en los sistemas, ¿vale? Por defecto, que no sean tan transaccionales, tan exprimidores, que haya otras métricas que no sean simplemente las de la eficiencia, ¿no? Y aquí os voy a contar un poco eso, ¿no? Y sobre todo es personas, proyectos y propósito. Para mí empiezo con las personas. Yo digo siempre que un proyecto de mierda, con perdón, con las personas adecuadas es el cielo, ¿no? Y un proyecto buenísimo con las personas inadecuadas es el infierno, ¿vale? Entonces, el propósito al final surge cuando trabajas con la gente, lo encuentras, ¿no? Entonces, bueno, las charlas son estos bloques, es densa, si queréis salir a la mitad no os preocupéis. Un poco hablar de la complejidad y el caos, la crisis y el fin de un ciclo que se veía venir, y lo vemos venir y no estamos haciendo nada, estamos como el ciervo en la carretera, ¿no? Que le iluminan los faros y no sabemos qué hacer. El management y el espejismo del control, todo lo que está pasando con los MBAs y todo esto, ¿no? Que lo que acaba de decir Hugo, ¿no? Que de alguna manera no dejan de ser mecánicos, ¿no? Los diseñadores como maestros del caos, que os explicaré por qué viene este tema, la lucha entre conservación y progreso, la crisis y el fin, bueno, esto se repite, la gestión de polaridades y relaciones, y luego los diseños, os voy a contar, los 4 estados del diseño y cómo podemos ayudar a que mejoren las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí, el caos personal, si miráis aquí seguramente veis cosas que os pasan, podéis hacer un checklist, ¿vale? Crisis de identidad, no sé quién soy, no sé por qué trabajo, crisis de relaciones, divorcios y separaciones, todo se rompe de alguna manera. Siempre estamos en transición en algo, en lo personal. Y el trabajo es una parte más. O sea, lo que nos va a llegar a nosotros seguramente sea una parte de cambios abruptos de cosas, pero al final es parte de la vida de las personas que estamos aquí, ¿no? Yo muchas veces que soy muy quejica, la gente me recuerda, yo también tengo problemas, ¿no? Entonces es un poco cuando trabajas, ¿no? Todo el mundo tiene problemas. Ese directivo que es un borde realmente está acojonado. No es que sea borde, si les llevas a tomar las cervezas es gente maravillosa. Por supuesto hay psicópatas y sociópatas en todas partes, siempre lo digo, pero no son tantos. Mucha de la gente que parece mala es porque están asustados, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos una especie como de cuadro, es decir, que el caos que vivimos nos afecta en muchísimas cosas. Si tienes un mal trabajo te impacta en la salud y en la familia. Al final estamos un poco pues navegando, ¿no? Entonces, la complejidad y el caos al final son motores de transformación. Muchas veces hasta que no petan los temas no se hace nada. Es un poco el concepto, ¿no? Y las crisis, sobre todo los puntos de inflexión, son puntos de inflexión cultural, ¿no? Cuando tienes una crisis realmente tienes que redefinirte. No hay otra manera, no hay alternativa. Y luego el diseño no solo resuelve problemas técnicos. El diseño está muy bien para las crisis porque ayuda a ver cosas que nadie está mirando. Porque nos atrevemos a decirlo. O sea, si vienes con un tío con un PowerPoint en una pizarra, no te atreves a hablar fuera del guión. El ambiente de miedo se nota, ¿no? Tienes que estar siempre como dentro del marco, ¿no? Entonces, el caos desatado es cuando ya no controlamos nada y se nos va por todos lados. A mí esta frase pues me parece que define un poco el riesgo de donde podemos ir, pero también la oportunidad, ¿no? Es el destructor de lo establecido, el creador de lo posible, el fin y principio, crisis y oportunidad. En su presencia las estructuras se desmoronan, los mapas se desdibujan y el miedo a lo desconocido nos empuja a tomar atajos ante lo insoportable de incertidumbre. Léase transformaciones digitales, inteligencias artificiales, cosas. Poner millennials, me acuerdo en la época de transformación digital, vamos a hacer esto con los millennials a ver cómo lo hacen, son atajos, porque no soportas la incertidumbre, ¿no? Y la maestría no está en controlar el caos, sino en desarrollar la capacidad de prosperar en él. Vale, entonces, un poco la idea de la charla es intentar compartir experiencias para ayudaros un poco a redefinir las maneras de trabajar y de mirar al mundo para ver oportunidades, no solamente miedo, ¿no? Entonces, todo esto viene de una exposición que vi hace muchos años en Caixa, que se llama Maestros del Caos, que hablaba de un poco de los chamanes y de cosas así. Me flipó y digo, joder, pero si este es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a un cliente que su mundo se acaba, me van a echar, viene Netflix, viene Google, es ayudarle a pasar durante un proceso a un nuevo estado. Entonces yo tengo un principio personal, que es que el entregable no es el journey ni la interfaz, es el cliente, es la persona. Yo acompaño a una persona, me elige para acompañarle, hacemos un viaje y lo que le dejo es en su nuevo estado. Y le doy una serie de atributos, de herramientas, entregables, todo lo que sea que justifique ese viaje. Pero son souvenirs. El viaje es el cliente, es la persona.
Entonces, lo que hace un coach, lo que hace un psicólogo, un terapeuta, hace más o menos, acompaña a las personas. Los proyectos son maneras de acompañar y de diseñar rutas, ¿vale? Entonces, al final, el orden y el caos es indispensable para el equilibrio y continuidad del universo. Siempre estamos renovándonos. Ahora venimos a un momento, pues lo que decíamos, ¿no? Peligroso. Y los chamanes, aquí Luis Villa está hablando de chamanes en una charla de diseño, pero esto está súper pirado. Yo sí. Han sido tradicionalmente los maestros del caos, ¿no? Son los que son capaces de intermediar entre mundos, entre orden y caos, entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo compañeras de Latinoamérica que les he dicho, oye, ¿me dais feedback? Porque vais a saber mucho mejor que yo todos estos temas, ¿no? Entonces, a través de rituales, metamorfosis y viajes espirituales, ayudan a la comunidad a navegar los momentos de crisis cuando el caos amenaza con disolver el orden. O sea, lo que hacen es estructurar el proceso que normalmente, si no, la comunidad entera se caería. Cuando llega una crisis y no hay liderazgo, no hay un proceso, la gente lo que hace es que normalmente se vuelve loca y nos pasa lo que nos está pasando. O sea, la democracia está en riesgo por miedo a perder pues los beneficios que hemos tenido, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama liminalidad, que realmente es entre Pinto y Valdemoro, ¿vale? O entre potes y panes, o básicamente es cuando empiezas un ritual, es un tema de antropología, y el diseño podemos pensarlo como un gran ritual. Normalmente un ritual de matrimonio, por ejemplo, no estás casada, pero tampoco estás soltera. Es un proceso, ¿no? Te separas, celebran el matrimonio, luego te reincorporas y te tiran arroz. La comunidad te da la bienvenida de nuevo ya transformada en una persona casada. Entonces, todos esos procesos liminales que son de estar entre espacios y entre momentos, es el concepto de liminalidad, que yo creo que sería muy interesante si queréis llevaros como lectura para entender muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, los maestros del caos al final lo que hacen es ayudan a navegar la liminalidad, ¿no? El caos en el mundo, ¿no? El mundo es un orden imperfecto, nos genera miedo. El mal existe sí o sí y se manifiesta de muchas maneras, ¿no? A veces incluso nosotros, siendo buenos, por miedo, hacemos el mal. Y gente buena hace el mal y gente mala hace el bien muchas veces. No es que uno sea bueno o malo y blanco y negro, ¿no? Y luego, ¿cómo damos sentido y nos adaptamos a ese mal que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Habéis visto el gesto, Michael Jackson? Luego está el dominio del caos, ¿no? Cómo cada cultura integra el mal, las crisis, ¿no? Hay gente que lo celebra pues con la hoguera de San Juan, no deja de ser un ritual para celebrar el solsticio, ¿no? El cambio del invierno, llega el sol, llega la fiesta, ¿no? Y luego están los rituales de la integración y los seres liminales y mediadores, que son esas personas que yo ahí es donde digo que los diseñadores trabajamos junto con otros profesionales, que son los que ayudamos en la transición a ese cambio, ¿no? Y luego llega la catarsis de la transformación, que esto fue lo que a mí me dejó un poco rayado en la exposición. Dije, joder, esto es un workshop de design thinking, es un carnaval. No hay jerarquía, se disuelve la estructura, solo se habla de posibilidades y se celebra la necesidad de cambio. Puedes decirle a un jefe lo que nunca dirías en ningún momento, es un carnaval. Entonces, claro, de repente digo, joder, pero si esto realmente se basa todo en patrones humanos y estamos tapándolo todo. O sea, la retórica, las presentaciones son de Aristóteles, poética y retórica. Y seguimos creando una especie de catedrales de cosas. Digo, si lo básico del humano está desde siempre. El miedo al cambio y la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, la catarsis es una manifestación de lo reprimido. No hay normas. Dices cosas que no dirías en otro momento. Te disfrazas, haces el canelo, básicamente, ¿no? Están las bacanales y los carnavales. Y se suspende el orden cósmico. De repente todo vale. Y ahí es donde está la posibilidad. Y eso es lo que genera el diseño con la metodología. Para mí es el código fuente humano del diseño es ese. Hablamos de discovery, we did it, ¿no? Todas las pelotillas, todo lo que quieras, pero al final hay un proceso humano que es gestión de la incertidumbre. El mover a una persona del punto A al punto B y acompañarlos. Y si son una organización, mejor. Entonces, al final, los seres liminales, los diseñadores, vamos a hablar así un poquito, o los profesionales que nos acompañan, que pueden ser consultores de negocio, gente que cree en ese cambio, que vamos juntos, somos equipo. Yo no creo que el diseñador sea un iluminado. El diseñador tiene un papel, pero también necesita otros perfiles para que ese cambio se produzca, ¿no? Pero los seres liminales son figuras ambiguas, inclasificables entre humanas y divinas, mediadores entre el bien y el mal, entre lo sagrado y lo profano. En mi caso, yo soy de derecho. O sea, no tengo nada que ver ni con el diseño, ni con la tecnología, ni con la consultoría. Entonces tengo un truco, que es que, a ver, como diseñador soy súper chepo, ¿vale? Y como consultor de negocio también, pero tengo un truco, que es que cuando estoy con los diseñadores soy de negocio, y cuando estoy con los de negocio, soy diseñador. Entonces me quedo en el medio, no soy nada. Por ejemplo, yo soy de Oviedo, pero vivía en Barcelona y trabajaba en Madrid. La gente me preguntaba de dónde era y decía de Burgos, porque era el sitio que estaba justo en el medio, ¿no? Pues soy un poco así, ¿no? Al final estás en medio un poco, tienes un perfil como el concepto este que
soy ambiguo. De hecho, muchas veces cuando la gente pregunta a perfiles como el mío, tienes que preguntar a los compañeros, ¿y yo qué soy? ¿No? Porque no lo sé. El caso es que parece que te pagan, ¿no? Pero es un poco el tema, ¿no? Que el trabajo no tiene un puesto, al final es una función que es de conectar, ¿no? Entonces, yo defino la crisis como una acumulación insoportable, ya te lo dije. ¿Vale? Joder, me da un infarto, ya te lo dije, tío, es que vas ahí comiendo como un tal. Es que me he dejado mi tal, estoy todo el día discutiendo, no le dan los buenos días. Todo así, ¿no? El planeta está ardiendo, ya te lo dije, si estamos todo el día quemando y consumiendo, ¿no? Entonces, para mí es una definición bastante pues sencilla, pero cuando llegas al último, ya te lo dije, hay un cambio de ciclo. Se produce la ruptura. Y ahí puedes hacer dos cosas, o te rompes o te regeneras. Pero el proceso de dolor hasta que te recompones no te lo quita nadie, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ha habido mucho progreso, pero al final, por mucho que digamos, al final el calentamiento global está ahí. Es decir, esto es el gráfico, un truco aquí para hacer toda la parte de calentamiento. No hay tecnología que no haya frenado el calentamiento global. Entonces, cada revolución nos lleva a más y a más. De momento vamos por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, al final el diseño está intermediando entre la producción y el consumo. Hoy por hoy, tal y como está medido, es una herramienta del capitalismo pues, para generar valor económico, genera empleos y genera bienestar, pero también genera muchas otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente, aquí tenéis la fábrica y las torres de Madrid con la polución, ¿no? Con la boina famosa de Madrid. Y tenemos también todo lo que viene ahora, ¿no? Tiempos desordenados que no estamos preparados. Si conocéis el informe de riesgos del World Economic Forum, viene toda la parte de daños medioambientales, desinformación e inteligencia artificial, son los 3 riesgos principales. Y luego, no sé si conocéis esto, el Days Overshoot, es cuánto tarda cada país en consumir los recursos de la Tierra. ¿Cuántas tierras necesita un país? Entonces, el primero, en febrero del 11, lo celebran ahora el 20, Luxemburgo, tan pequeñito que es, y Qatar el 11. España está no me acuerdo por dónde. Bueno, por aquí está Costa Rica, Lucila. Entonces, bueno, básicamente es el tiempo que necesitamos para consumir un planeta. Es decir, la mayoría de... no hay país que viva dentro de los límites del planeta. Siempre se consume algo, no da tiempo a regenerar. Entonces, imaginaros todos haciendo esto, ¿no? Y luego, el tema de los límites, esto lo conocéis también, imagino, ¿no? Los límites que vamos superando. Hemos hablado mucho de sostenibilidad, del propósito y para un mundo mejor, un planeta mejor, todo el mundo está con lo mismo, pero al final lo que estamos viendo es que tenemos, de 9 límites, tenemos 6 ya superados. Y seguimos como el ciervo en la carretera, mirando a las cosas venir, nadie hace nada y, de hecho, el problema es que tenemos una crisis real ahora porque tenemos, no sé si conocéis el framework de los 3 horizontes, ¿os suena? Sí. Bueno, ese es un framework de Bill Sharp, hay el framework de McKinsey que es acumulativo, que es una porquería, porque construye sobre capas y lo que tienes en el H2, es decir, esto es el mundo viejo, lo que va desapareciendo, ¿vale? Y aquí te quedan las prácticas a conservar. Y estas son las semillas del futuro que van generando, son emergentes y luego al final se convierten en el mundo real. Y aquí en medio, este espacio liminal es donde se produce el conflicto entre lo viejo y lo nuevo. No es acumulativo, no es H más 1 más 2 más 3. Es que el H2 es donde la gente con intereses del H1 se pega con el H3. Entonces intenta capturar todo. Y es lo que ha pasado con greenwashing, con temas de movilidad y vehículos eléctricos, muchísimas cosas. Lo que tratan de hacer es conservar el H2 negativo, que es, voy a poner coches eléctricos, pero la ciudad va a estar llena de carreteras y de coches, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es capturar la posibilidad de futuro. Entonces, los diseñadores y la gente que nos dedicamos al cambio trabajamos en este espacio. Trabajamos recibiendo golpes de todos lados, básicamente. Entonces, es doloroso para quien trabajamos con ellos porque el H1 tiene mucho que perder y poco que ganar, y estos tienen mucho que ganar y poco que perder. Entonces, por ejemplo, el business as usual, el H1, sería todo el mundo que vemos del consumo de oil and gas y básicamente ahora que vamos a reforzar en eso. O sea, llega Trump y refuerza. Las semillas del futuro, pues ¿cómo nos podemos imaginar la vida en la ciudad, ¿no? Y luego la transición ordenada, es decir, si no hacemos toda la gestión liminal de esto y lo dejamos aquí caer, hay un caos, porque se produce un colapso. Entonces, lo que hacemos los que trabajamos en transición es ordenar y invitar a la comunidad que participe en ese proceso de cambio. ¿Vale? Puede ser una organización, puede ser un país, puede ser un equipo, puede ser una persona también, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo, esto lo paso rápido, pero la idea sobre todo es entender, cuando tenéis un proyecto de diseño, en qué H estáis trabajando. ¿Vale? ¿En el de conservar o el de replantear? Entonces, aquí tenemos proyectos de optimización para capturar lo que tenemos, los placebos, que son esos proyectos que lo que hacen es hacer como que cambias, disrupción, vamos a meter millennials, vamos a poner un propósito nuevo, pero realmente no estás haciendo nada, el modelo es el mismo. Estás haciendo
un placebo para tener paz mental, ¿no? Porque es muy doloroso ver la verdad muchas veces. La transición, que es la experimentación hacia futuros más sostenibles e inclusivos, y la transformación real, que es cuando te has reimaginado radicalmente los sistemas. Que es el modelo, el problema es del sistema, no es de las personas, son los incentivos que hay, ¿no? Entonces, la liminalidad, esto no se ve por algo. Al final, lo que dice, esto lo decía, bueno, estos tenían que ser aquí subidos, se han caído, que el viejo mundo se muere, que es el H1, el nuevo tarda en aparecer, que es el H3, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿vale? Que esto es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Todo esa tema de conservadurismo que viene, estas oleadas políticas, la crisis económica, el tema del cambio climático está generando un H2 que estamos viviendo toda la tensión, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Desinformación y guerra híbrida. Estamos sometidos a una presión continua de desinformación, no solamente de agentes de otros países, que es salvaje. Trabajo con temas de inteligencia y es brutal lo que estamos influidos y no lo sabemos, ¿no? Sino también por las marcas. Las marcas y los gobiernos también nos están continuamente intentando lavar la cabeza. Todo el tema del behavioral design y todos estos temas, ¿no? Militarización, va a haber que invertir en defensa a lo bestia en Europa. Eso va a suponer algo para todos nosotros, ¿no? A nivel de bienestar o a nivel de lo que sea. Desigualdad económica, el tema de la inteligencia artificial para el control, la productividad, el cambio climático y luego el futuro de la democracia. Que parece ser que la gente no quiere democracia, ¿no? Prefiere un líder fuerte que les ayude, que es muy típico en momentos de crisis. Necesito a alguien que me diga lo que tengo que hacer. No puedo enfrentar este dolor, necesito a alguien fuerte. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? Las culturas degenerativas y las culturas regenerativas, ¿vale? Son dos ejemplos, dos fotos de Madrid hechas con inteligencia artificial, simplemente para forzar un poco la máquina. Imaginaros la Gran Vía sin coches, ¿no? Con un río artificial, pero un río, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es de imaginación, no es un problema de no poder hacerse las cosas, simplemente es que no nos las planteamos. Estamos demasiado asustados. Y tenemos demasiados incentivos para conservarnos. Hay que pagar una hipoteca, los niños y el cole. Entonces, decir, oye, ¿cómo voy a invertir en esto si tengo todo esto atrás, la mochila, ¿no? Entonces, al final, el problema es que lo que venimos es de un mundo que hay un espejismo de control, ¿no? Entonces, el management racional, que viene de Weber y de la ilustración y todo, que es muy racional, nos está matando. Entonces, tenemos este tema, ¿no? Al final, todo lo que veis ahí ha permitido que escale la sociedad. Pero si os fijáis, todo lo que hay ahí es totalmente racional y lo hacen máquinas ahora. O sea, el manager del futuro va a ser un algoritmo. Porque básicamente es que se está construyendo ya con los datos y todo, ¿no? Entonces, al final, tratamos a los humanos como autómatas. Los metemos en una organización, los convertimos en zombies y luego cuando les echan, los pobres no saben dónde ir, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto dedicado a Carlota. Esto era el mundo, imaginaros, un mundo de diversidad. Y lo que ha ido pasando con el management, con todo el sistema capitalista, es que nos ha convertido en... A ver si pasa, ahora no pasa, justo. ¿Ves? En nuggets. ¿Vale? A mí esta metáfora me encanta. Porque al final somos todos nuggets, los propósitos son nuggets. Y yo tengo alumnos en uno de los másters que doy, que desde que salió ChatGPT, todos los ejercicios son iguales. Todos. Entonces lo que hago es que pego el enunciado en el ChatGPT, en la clase, pongo, mira, estos son los ejercicios vuestros. Voy a poner el enunciado en el ChatGPT a ver qué sale. Y de repente, ups, ¿no? De repente son todos iguales. Digo, ¿cuál es vuestro valor? Todo está procesado, todos los propósitos son iguales. Mundo mejor, el planeta, no sé cuánto. Pues básicamente un poco es que nadie se atreve a ser diferente, ¿no? Todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, el tema es que estamos procesados, los perfiles, soy UX writer de no sé qué. Según te van procesando, te van colocando en una posición y además te van, pues eso, procesando y creando, te quitan el sabor, ¿no? Y luego el mundo es un PowerPoint, ¿no? Al final hay modelos excluyentes y desconectados del mundo. Y yo he trabajado mucho en consultoría grande, he hecho PowerPoints, son lo que os imagináis, y al final la única manera de que un PowerPoint funcione es dando azotes y con el palo, porque la gente no lo vive, lo que os decía. Es abstracto. Tú necesitas meter en el cuerpo esa sensación, que te incluyan, que te escuchen, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una serie de consultores que vuelan en avión y desde edificios de cristal hablan de sostenibilidad y de justicia, ¿no? Realmente no están haciendo nada. Son todo gráficos. No hay contexto, no hay datos de verdad de personas, ¿no? Por eso hablo que cómo podemos hacer para meter la compasión y el afecto en estos sistemas, en estos PowerPoints. De momento no son rentables, parece ser, ¿vale? Entonces, las personas se tratan como chips de una máquina, ¿no? Esto es como una especie de placa madre, y aquí tenemos que la formación son certificados para aplicar mecánicamente lo que se ha aprendido. Los incentivos te premian la consistencia frente a la adaptación. Tienes KPIs, te pasas el día más mirando los KPIs que trabajando de verdad, muchas veces, ¿no? Para que no te echen. Yo me acuerdo cuando estuve en Accenture, que estuve 10 años, había una parte que era, digamos, trabajar para la máquina. Sal bien en la foto. Lo que hacías por debajo no pasa nada. Decías, no, tienes 8 horas de límite, echabas 16, no podías imputarlas. O sea, todo...
Los datos son fake. Eso es mi gran insight. Cuando me muera lo voy a poner en la tumba. Optimización para puestos obsoletos. ¿Cuánta gente está completamente desconectada del mundo real? Ahora, si les echan no tienen dónde ir. Tiene que volver a retomar, ¿no? Cauterización de la relación con el mundo exterior. Es que no me dejan usar ChatGPT, es que yo tal, es que yo estoy aquí en Boadilla, entonces no me dejan ir a ver a nadie. No ves a clientes, no ves el mundo real. Y luego el miedo. Hay mucho que perder y poco que ganar, ¿vale? Entonces, ese es un poco el ambiente que hay. La gente habla de propósito, pero yo cuando hablo con las empresas hay muchísimo miedo, ¿no? Y ahora más. Entonces, los maestros del caos, al final, lo que somos es un poco como parecido a esto, ¿no? Decía Jung que en todo caos hay un cosmos y en todo desorden un orden secreto. Y eso siempre pongo la metáfora del bombero. Para ti es un incendio que te mueres de miedo. El bombero se mete y sabe cómo sacar el gato, ¿no? Entiende cómo funciona el fuego. El fuego para nosotros es absoluto caos, para él es complejidad, ¿no? Entonces, la parte del diseño para nosotros es tratar de estar cómodos en esa complejidad, ver cuál es el fuego, que para otras personas es fuego, nosotros tenemos los nuestros, ojo, ¿eh? De hecho, el orden de una consultora es el fuego de nuestro. O sea, quiero decir, tu caos es mi orden es tu caos, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes niveles, ¿no? Cuando todo está ordenado y predecible, lo gestionas. Cuando es complejo, experimentas y detectas patrones y los vas consolidando. Y cuando es caos, necesitas estabilizar. Básicamente lo que vimos en la primera diapositiva, la parte personal. Joder, me han dejado, no estoy durmiendo, pues los básicos, ¿cuáles son? ¿Sabes? Entonces aquí tenemos un ejemplo de matriz, cómo navegar, ¿no? ¿Qué modelos usar? Todo lo que tenemos aquí, bueno, ya os pasaré una captura de esto, si queréis, más que nada por tema de tiempo y ancho de banda mental. Básicamente lo que tenemos es eso, control y optimización, exploración estratégica, adaptación y resiliencia y navegación del caos. ¿Vale? Entonces, el buen diseño genera cambio, porque incluye a la gente y los conecta. Te da unas conversaciones que normalmente las organizaciones no se tienen. Esa sala con la mesa larga, que me acuerdo que presentaba al principio, con un PowerPoint impreso y encanutillado, que como fallaras o había que volver a imprimirlo por la noche, tirabas una cantidad de papel. O sea, el Torre Picasso estaba lleno de luces por la noche porque era gente volviendo a imprimir algo que había encontrado una rata. Y les acojonaba que el cliente viera esa rata en la pantalla. Porque tenían miedo al fallo, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hace es que incluye, conecta, resuelve problemas y da forma a lo que no existe, ¿vale? Y además, protege del caos sin reprimirlo. Es decir, esto está pasando, vamos a mirarlo, ¿no? El miedo dicen que necesita que lo mires para que se vaya, ¿no? Entonces, equilibra la transformación y sostiene lo que aún están haciendo, es poner como una especie de protección. Esto está emergiendo, vamos a cuidarlo, es muy frágil ahora, ¿no? Entonces, esto es un modelo, ¿no? Cuando todo se rompe, entramos en caos y aquí lo que hacemos es detectar los puntos para conectar. Si todo va mal, nos vamos al colapso. Pero el diseñador y los compañeros, cuando digo diseñador, vamos a hablar de todos los transicionadores, ¿vale? Lo que hacen es crear sentido y empiezan a detectar la emergencia para dar un nuevo orden. Entonces, aquí es visión y liderazgo y aquí ya es gestión. Ya tengo lo que tengo que gestionar, estos son los recursos, voy a optimizarlos, voy a manejarlos. Entonces, ¿conocéis la curva del duelo de Kubler-Ross? Cuando se muere alguien o cuando tienes un duelo, lo que tienes es el proceso, pasa en todas partes, ¿no? No es lineal, lo que tienes es una especie de negar lo que ha pasado, incredulidad, no me han dejado, es imposible. Vamos a volver cuando se muere alguien, ¿no? Entonces, lo que haces es que niegas el cambio. Luego empiezas a entender la crisis, empiezas con la disrupción y empiezas a intentar aguantar. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿no? Cuando te echan de un sitio, cuando pasa algo que te rompe los mapas, ¿no? Luego tiene la parte de exploración, empiezas a negociar con las realidades. Luego lo que haces es te preparas, tienes una depresión también, es decir, esa tristeza es sanadora, ¿no? Mucho que vivimos, pues eso, con el Tinder y con las pastillas y con el YouTube y el TikTok, ¿no? Para no sentir. Pero la tristeza es sanadora, ¿no? Lo que no se cura, lo que no se toca no se cura. Y luego ya tienes una reconstrucción y una aceptación. Vale, me reincorporo, ¿vale? Entonces, los procesos de proyectos son muy parecidos a esto. También tienen una parte de dolor, de duelo, de despedida, para mucha gente, para otros es una victoria, pero tienes todos estos temas, ¿no? Entonces, al final, tenemos una tensión entre la conservación y el progreso, ¿vale? Muchos que tienen mucho que perder y poco que ganar, y los que tienen poco que perder y mucho que ganar. Curiosamente, el H1, que parece que lo tienen todo, son los que más tienen que perder. El ego, el estatus, la posición, la identidad, ¿no? Muchos directivos construyen su identidad en su posición. Si les echan, no son nadie. O eso se creen. Entonces tenemos como... Este es el dios Jano, que es el dios de las transiciones. Jano, January, Janitor, Janela, ¿no? Que es ventana, puerta, transición. Lo que hace es que es un dios romano, es el primero de los dioses romanos, cuando celebra el cambio de año. Tienes por un lado el que mira el pasado y que mira el futuro a la vez. ¿Vale? Tienes las dos partes. Todos tenemos un pasado y un futuro, con cosas buenas y con cosas malas. Entonces, lo que hace este dios
Hay una puerta delante del teatro romano, el Teatro Marcello, en Roma tenéis la puerta de Jano, que es muy, muy bonita. Está lejos, no se puede entrar, pero bueno. Lo que te hace es te ayuda a entender que el mundo está en transición continua. Y no es solo en Roma, también pasa en todas las culturas. Han fluido con el cambio de manera natural. Estamos hablando de Shakti Shiva en la India, el Ouroboros y los hermetistas, el Yin y el Yang en China, Jano en Roma. Siempre estamos hablando del cambio, celebrando el cambio, ¿no? Celebrando y no huyendo de él, ¿no? Se celebraban los duelos, los rituales acompañaban el dolor, ¿no? Y entonces con esto nos sale una especie de diagrama. Este es un tío que se llama Shalom Schwartz, que hizo la teoría de los valores humanos, ¿vale? Entonces lo que tiene son qué es lo que te mueve en cada parte, ¿no? Entonces tenemos por un lado los valores de conservación, que son la gente conservadora, la tradición, el estatus, el respeto, la conformidad, la seguridad, el poder. Y luego aquí está la gente que es más progresiva, ¿vale? Entonces, en las organizaciones y en la cultura y en el cambio nos vamos a encontrar con esas dos fuerzas peleándose. Unas van a ser porque tienen mucho que perder y otras van a ser por política. Soy conservador, no me creo, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con todo el tema de diversidad, es que esto se ha ido un poco de madre y ahora ha habido un efecto rebote, ¿no? Entonces, todavía no estamos en el punto exacto. Entonces, es importante gestionar las polaridades, ¿vale? Y las relaciones. Entonces, cuando miráis un acuario, ¿qué veis normalmente? Agua. Agua. No veis peces, nadie ve otra cosa. ¿Qué? Peces y ya está. Planta. ¿Eh? También. Pues os voy a explicar una cosa que a mí me la descubrí hace un tiempo, que es cómo miran los orientales las cosas. Cuando mira un acuario, los occidentales vemos los peces. Los orientales ven las relaciones entre los peces. Ven todo menos lo que vemos nosotros. Ven el sistema entero. Los flujos, todo. Es pensamiento sistémico directo, básicamente, ¿no? Entonces, es holístico, interconectado, intuitivo y contextual, y al final es la interacción entre los elementos que es ese acuario. Nosotros solamente vemos cosas que se mueven, vamos para aquí y para allá, entonces no nos centramos, estamos continuamente, pues eso, en modo guerra, ¿no? Entonces el yin y el yang, para mí me parece que es muy interesante, porque al final lo que decía, cuando aparece una acumulación insoportable, ya te lo dije, llegas aquí, y aparece el cambio. Cambio de ciclo. Se ha roto el planeta, pues hay que reconstruirlo. Se ha roto esta empresa, hay que reorganizarla. Siempre hay un momento donde tienes un cambio, ¿no? Entonces al final los opuestos se necesitan. Las fuerzas opuestas son complementarias. Noche, día, hombre, mujer, primavera, verano, otoño, todo básicamente creación y destrucción. Todo se necesita, los opuestos. Muchas veces nos hablan de polaridades y realmente son falsos dilemas, ¿no? Y el equilibrio es dinámico, es una transformación constante. La idea es cómo fluimos con ello, ¿vale? Y cómo abrazamos ese caos y ese cambio. Entonces, por ejemplo, el modelo de consultoría tradicional habla de problemas que resolver, ¿vale? Problema, plan, opciones, elijo la que es la mejor con un Excel, ¿vale? Y el modelo de gestión de polaridades, que es un concepto que os recomiendo que busquéis, hay libros y todo, no hay solución, solo se navega, ¿no? Entonces os pongo aquí un ejemplo. Me acuerdo cuando estábamos con transformación digital, todo el mundo hablaba en las empresas, hay que pasar de la jerarquía a la red. ¿No os habéis oído eso nunca? ¿Os suena? Descentralizar, hay que descentralizar. Todo era como ir a blanco o negro, ¿no? Y claro, la organización iba ¡pah! ¡Pah! Con unos golpes para un lado que parecía un pinball, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que esto es el modelo de pensar de consultoría cartesiana racional, pero el modelo realmente del diseñador es este, tenía que ser este, que es, tengo unas polaridades, la jerarquía y la red, lo positivo y lo negativo. Lo que hacemos es navegarlo. En toda jerarquía hay una red y en toda red hay una jerarquía, ¿no? Hay relaciones informales en todas las jerarquías. Siempre hay alguien que se hable y que consiga hacer las cosas porque conoce al otro, que es el que le va a facilitar algo, que si siguiera los procedimientos no se harían. A mí, por ejemplo, siempre he dicho que todo lo que he hecho en mi trabajo ha sido motivo de despido. Lo que sí, Irene. ¿Eh? Porque yo hackeaba las organizaciones por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me movía, en una jerarquía me movía como una red. Y luego hay gente en las redes que tiene mucho poder, que es jerarquía. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Jerarquía, necesitamos centralizar decisiones para escalar. De repente te vas aquí, parecemos un ministerio, así es imposible innovar. De repente, venga, seamos ágiles, trabajemos en squads. Se te va la pinza y dice, esto es un caos, cada equipo va por su cuenta. Pues el tema está en navegar. No es A o B, es ser amigos de esta parte, ¿no? Entonces, para terminar, ya esto viene aquí, si estáis ya con el ancho de banda mental machacado, aquí vais a flipar, ¿vale? ¿Cómo los diseños ayudan a navegar la incertidumbre? Y voy a hablar de los diseños, ¿vale? Lo hago adrede, es mi visión. Recordad, soy abogado, ¿eh? Llevo muchos años diseñando, he diseñado muchísimas cosas, he ayudado a muchas organizaciones, he montado cosas, se me han desmontado otras en la mano,
pero soy un abogado, ¿vale? Entonces, mi visión del diseño es bastante peculiar, ¿vale? Es casi más política y conversacional que de artículos, ¿no? Entonces, bueno, esto viene parte de un framework que fui haciendo, doy clases en el IE y en sitios, ¿no? Entonces tengo un framework de cambio que es totalmente experimental, ¿no? Eso es un tema más de ejercicio y juego, más que un framework racional de una consultora tradicional, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de ese cambio, tenemos como los H1, el H2 y el H3, vamos a situarlos en una parte, ¿vale? Y entonces tenemos todo esto que vemos aquí, que es el H1, que en este momento está consolidado, que es lineal y es la jerarquía, es la máquina. Nadie quiere un hospital en red si vas a atender a millones de personas. No puedes quererlo. Tiene que funcionar bien, tiene que tener el afecto y la compasión dentro. Pero tiene que ser una máquina que funcione bien. Cuando entras por aquí sabes que las posibilidades de éxito son las que son. Eso se optimiza. Desde la compasión y el afecto, insisto, ¿vale? No desde lo que está ahora. Entonces, aquí lo que tenemos es explotación de resultados. Muchas empresas grandes están aquí. Soy una jerarquía, soy una máquina, los fondos de inversión invierten porque dan un dividendo. Es lo que venden. Venden dividendo, crecimiento y expectativas y seguras, ¿no? No es muy alto. Entonces, aquí tenemos, pues tienes el mito fundacional, la historia, el legado, las ortodoxias y la industria, que es lo que te tira hacia atrás, ¿no? El H3 es todo lo que viene, ¿no? Y aquí vienen todos los emprendedores, los hackers, los artistas, toda la gente que detecta que algo pasa y empieza a plasmarlo en algo que empieza a tener sentido, ¿no? Empieza a conectar los puntos. Y aquí aparece es no lineal. Lo que haces aquí es exploración y expectativas. Por ejemplo, un ejemplo de compañía que funcionaba solamente con exploración, por mucho que hubiera crecido, y expectativas era Amazon. Amazon, que para mí es el gran monstruo que hay ahora, ¿no? de tamaño y de jerarquía y de procesos, tiene una explotación de resultados increíbles. Pero lo que decía Jeff Bezos es: no os voy a dar dividendos. Si inviertes conmigo es porque tienes expectativas, lo puedes vender cuando quieras, va a subir, ¿no? Entonces, aquí están las startups, están los que venden storytelling visionario, venden el cambio, para que una organización siga viva. Si no, se colapsa, se muere por sí misma, ¿no? Y aquí están las empresas seguras. Entonces, el tema está en cómo conectar en esta transición, en este H2, en las propias organizaciones. Y nosotros como personas, hay un nosotros antiguo y un nosotros futuro. Y en medio están los cambios que tú quieres hacer en tu vida, ¿no? Que esto es lo liminal, que digamos, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de 4 estados, ¿vale? El sólido, que son cualquier maquinaria de una empresa, es como una máquina, ¿no? Sólida. Es lineal, cualquier aseguradora es igual, son todas iguales. Tiene el mismo proceso, el mismo core de negocio. Líquido, que es la experiencia, cómo construir la interacción sobre ese core sólido, ¿vale? Que ahí tienes ya cierta variación, que es un poco cómo te relacionas con los algoritmos, los procesos, la máquina. La parte gaseosa, que es cómo empiezas a detectar oportunidades de innovación, que son new ventures y son startups y MVPs, etcétera. Y el plasma, que son esas tendencias que son casi como mágicas que no entendemos, ¿no? La inteligencia artificial lo era, computación cuántica, el CRISPR, es todo eso que todavía no es ni producto, ni empresa, ni nada, ¿vale? Que no entendemos, tratamos de darle forma. Entonces, el proceso está que la gente de aquí, que es emprendedora, tiene unas ideas, las pone aquí, genera una startup, por ejemplo, ¿no? Un proyecto. Si funciona, se pasa al líquido, empieza a tener usuarios, empieza a optimizar la experiencia y empieza a hacer unos procesos para escalar. Lo que pasa con cualquier empresa. Todos los que están aquí quieren solidificarse y licuarse, y todos los que están aquí quieren gasificarse para innovar y mantener ese ciclo de renovación, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de qué pasa cuando eres demasiado de una cosa. El sólido, que es el núcleo, eres la roca fosibilizada, ¿no? Optimización extrema, te lleva a la rigidez, burocracia y bloqueo, protección excesiva y obsolescencia, ¿vale? Entonces eso le pasa a muchas organizaciones. El diseñador trabaja en los límenes, en los intersticios de estas cosas, ¿vale? Es el que conecta, que dice: oye, esta parte sólida, que si se vuelve demasiado líquida, se mueve una ameba irrelevante, porque eres todo para todos, entonces nadie te entiende, cambias cada poco. Ojo, este tío se cambia de chaqueta como el típico chaquetero, ¿no? Empresas chaqueteras, pues aquí las tenemos. El gaseoso, que es el pollo sin cabeza, toda la rotación de startups y tal, me hace mucha gracia mucha gente de innovación que se pasan el día tirando proyectos y ideas, pero no consiguen ejecutar ninguno, no porque el proyecto no tenga ideas, sino porque no consiguen enganchar con el sólido, que son los que tienen la pasta, ¿sabes? Son los que te van a decir: oye, pásate al core y vamos a hacer cosas juntos, y los calamos, ¿no? Tienes que saber comunicarte con todos. Y el oráculo utópico es el visionario: sí, porque la computación no sé cuánto y tal, que te cuenta como historias, pero realmente no está conectado con la realidad. Entonces, el diseñador o el transicionador, al final lo que hace es un espacio para que gente de diferentes perfiles hablen y compartan una visión y la puedan ejecutar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos por un lado el sólido, y aquí están los 4 diseños. Los que estéis haciendo sistemas de diseño, optimización y estéis en cliente, estáis trabajando en sólido, normalmente, con un poquito de líquido. Pero más que nada, mucha gente está trabajando en industrializar el diseño. Sistemas de diseño, componentes, ayudar a que la organización
haga procesos estándares y pues tienes manuales de estilo, toda la parte que es más procedimental, ¿vale? La parte líquida es la adaptación, son ya construir sobre ese core, ya construir servicios, UX UI, diseño de servicios, estrategia de marca, personalización, que es cómo te relacionas empleados, proveedores o clientes con este core. Como os decía, las aseguradoras son todas iguales en el core porque están reguladas, las telcos también, de hecho se parecen entre ellas todas, las empresas transaccionales. Lo que diferencias aquí un poquito es cuando creas la experiencia encima de eso, que es la cultura la genera, ¿no? Cuando te pasas al punto de exploración y expectativas tienes lo gaseoso, ¿no? Que es lo emergente, la experimentación. Joder, hemos detectado una oportunidad, que hay una necesidad aquí que no está cubierta por el banco, por ejemplo. Bizum nace como aquí. Bizum nace aquí y ahora está aquí, básicamente, ¿no? Entonces tienes prototipado, MVPs, test de aprendizajes, validación de mercado. Aquí el PowerPoint no vale. Aquí el PowerPoint sí que vale, porque en política necesitas mucho argumento, machacar, ir movilizando gente. Entonces, yo siempre digo que se puede hacer mucha pasta con PowerPoint, y además lo digo de verdad, con PDFs y con papers, pero el tema es que es un contexto donde funciona, ¿no? Es el contexto del reporte, ¿vale? Y luego tenemos el plasma, que es especulativo, ¿no? Que es la exploración, el arte. El arte te ayuda a empezar a ver. Me acuerdo, conocí a un tío que llevaba el Centro de Computación Cuántica de Barcelona y di una charla y se quedaron todos flipados porque eran los de Ametic, que son los informáticos. Y no me entendían nada, ni yo a ellos, aunque yo trabajo siempre con informáticos. Y de repente se conecta el tío por el... Bueno, es que nosotros lo que hemos hecho es traer un artista para ayudar a la gente a pintar la computación cuántica. Y de repente todos los otros, este tío era como Dios, ¿no? Para ellos, un cuántico, ¿no? Y los otros eran de Contaplus, ¿no? Entonces se quedaron flipados, ¿no? Que dicen, joder, este tío nos ayuda a conectar cosas que no entendemos y a generar una narrativa y un discurso de algo que hoy por hoy somos incapaces de entender porque es puro plasma, ¿no? No lo entendemos, no sabemos qué es totalmente abstracto. Entonces, muchas veces a través del arte especulativo, la generación de escenarios, diseño de narrativas, conceptos, pues por ejemplo, en Propellant trabajamos mucho en esta parte, pero luego lo que hacemos es que se vaya aquí. Y se trabaja desde aquí entendiendo lo que pasa aquí, la cultura de ahí, porque si no, esto se va para allá, no se hace nunca realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos de proyectos. Tenemos por un lado lo sólido, que es el núcleo, ¿no? Todo el tema de factorías, producción, etcétera, estandarización. Hay un tipo de diseño, ¿no? De procesos. Humanizar esos procesos es parte del trabajo y si no, automatizarlos. Toda la parte de nuevas experiencias, nuevos productos y servicios, que sería para temas de lo que está en tendencia. La prueba de nuevas tecnologías de startups que luego van a crecer o no, ¿no? Básicamente tú generas un producto, lo lanzas al mercado y lo pruebas. Y luego lo especulativo, que son la imaginación, los escenarios, ¿no? ¿En qué mundo me gustaría vivir? ¿En qué mundo van a vivir mis productos? ¿No? Entonces ahí necesitas toda la parte de especulación. Entonces para mí esto yo lo llamo el diseño total, ¿vale? Porque yo trabajo en todos, pero soy malísimo en uno por uno. Lo que se me da bien es moverme entre todos. Entonces yo lo que necesito son equipos para alinearlos, ¿no? Y va un poco de rollo de politiqueo, yo le llamo el mamoneo. ¿Vale? El que te vean... Hay un tema de personas, es que la gente cuando habla de modelos no funciona. Yo me acuerdo cuando estaba en una de las empresas que estuve, la oficina de París iba fatal y la oficina de Madrid iba como un cohete. ¿Y era por qué? Porque los de Madrid nos llevamos fenomenal con los de Accenture. Y sabíamos a quién llamar. Oye, que se me ha atascado esto, que te esté pedido, no sé qué. Oye, ven a contarme esto, ¿me explicas? Y los otros les tenían miedo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los resultados no iban. Y era un tema de personas porque el modelo era el mismo. ¿No? Hay un tema de personas, de generar esos espacios, lo decía, de compasión y de afecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo os imagináis el diseño del futuro? ¿No? Pues un ejemplo, esto es Propellant realmente. Toda la parte de la pantalla grande, los drones en la oficina de San Francisco, ¿verdad? Haciendo cosas un poco de mezclar muchas cosas, tecnología, ingeniería, porque el diseño va a ser high-tech y muy low-tech también, ¿vale? Entonces, lo que decía, insistiron de nuevo, ¿no? El diseño valiente genera cambio. Cuestiona, incluye, conecta, resuelve problemas y da forma a lo que aún no existe, ¿vale? En nuestra cabeza, al principio son ideas que se convierten en palabras, en historias y en realidades. Cuando la gente habla mucho ahora de manifestar, ¿no? No sé si os suena el concepto. Mucha gente, la gente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Voy a manifestar algo. Pues sí, yo he manifestado muchas cosas. Cuando las pones en palabras, las conviertes en historias que movilizan, se convierte en realidad. Los diseñadores convertimos en realidad las palabras, las ideas y las historias. Y las protegemos. Y las hacemos que enganchen a la gente, ¿no? Entonces, lo que decía, todo esto dentro de un desorden, de una ansiedad, de un cliente que nos acompaña y decir, estos tíos quiénes son, no saben nada de negocio, pero hay algo en ellos que me tranquiliza, me ayuda a ver cosas que mis McKinsey del alma no me dejan ver, ¿no? Entonces, eso es un poco el papel que digo. No es que sean unos buenos y otros malos, sino la idea es cómo podemos complementar a esos consultores, a esos tecnólogos, a esos ingenieros,
para generar esos sistemas, ¿no? que están preparados pues, para vivir en el mundo del futuro, ¿no? Es lo que decía, protege el caos y reprimirlo. Si te has divorciado, lo siento, tienes que tragarlo. No lo puedes quitar, no lo puedes reprimir. Tienes que pasar el proceso. Y duele. O sea, cualquier proceso de ruptura duele, cualquier transformación duele, y si no, no transforma. Ese es uno de los problemas que hay. Que o duele o no transforma. Entonces, protege del caos, pero no lo reprime, te hace fluir con él, entenderlo. Equilibra la transformación y sostiene lo que aún están haciendo. Es decir, los otros futuros que están haciendo, después de esta charla transformativa, la idea sobre todo es eso, es entender un poco el proceso, ¿no? Y saber que cuando como diseñadores estáis trabajando con gente, con clientes, están pasando un proceso también de duelo, de incertidumbre y necesitan seguridad, ¿no? Entonces nosotros muchas veces tenemos que coger las herramientas. Las de los datos las tenemos con otros compañeros, las nuestras son otras. Tenemos que saber cuáles son las nuestras y cómo hacer que se complementen, que no se queden un PowerPoint abstracto o en ideas que no tienen manera de ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, para mí estas son preguntas para que os llevéis, ¿no? ¿Cómo creéis que el diseño puede ayudar a navegar la incertidumbre? ¿Qué herramientas utilizas para adaptarte a diferentes situaciones? ¿No? ¿Qué modelo te representa más? A ver, ¿quiénes de aquí sois sólidos? Nadie. Si no contestáis, puede ser que no habéis entendido la charla. ¿Quiénes sois líquidos? Líquidos, gaseosos y plasmas, que son los visionarios. Muy bien, pues nada, ahora hacemos cada uno va a tener su aperitivo. Bueno, entonces, ¿cuál es tu mayor desafío frente a la incertidumbre? ¿No? El desafío, ¿cuál es? Y aquí tenemos un poco lo que hablábamos antes, este es un poco el cierre. Las crisis personales y el caos. El caos es personal. Mi caos no tiene por qué ser tu caos. De hecho, la pobre Paloma no llegaba a la oficina y estaba en modo caos y digo, no te preocupes que llego, ¿no? Y llegué justo 5 minutos antes. Pero quiero decir, que para mí es mi orden, pero para ella es el caos, ¿no? Entonces, sobre todo, el caos es personal, ¿vale? Y cada uno tiene su caos en sus cosas en la vida y lo gestiona como puede. Pero aquí son un poco los básicos, ¿no? Y vienen también del diseño. Aceptar la incertidumbre en lugar de resistirla, hay que dejar ir, ¿vale? Establecer prioridades claras, que es lo que realmente importa. Te das cuenta cuando se rompe todo, por desgracia. Joder, realmente lo que importaba es que tengo que estar agradecido. A pesar de todo, tenía todo esto y no me daba cuenta. El problema era que no tenía problemas. El caos te ayuda a ver eso, ¿vale? Construir microhábitos que den estructura, ejercicio, journaling, meditación, algo que te permita, oye, en modo automata, oye, me encuentro fatal, no quiero ni respirar. Pues te levantas y respiras, ¿no? Tienes que automatizar. Cuidar los básicos, sueño, dieta, higiene, vida social, eliminar lo innecesario, personas, tareas y objetos que no suman, y pedir ayuda y apoyarse en otros cuando sea necesario. Y el proceso de diseño es eso. Es un viaje, como os decía, que coges a alguien en el punto A, le pasas por el punto B, le das los básicos de la estructura para que crezca sin imponer, ¿no? Lo que haces es le ayudas a ver, ¿no? Entonces, cuando la gestión de cambio se hace en modelo de consultoría tradicional, que son unos tíos de corbata, yo he hecho esto, ¿vale? Te vas con los ejecutivos, haces un plan de gestión de cambio de negocio, sales como si fueras del Papa, ¿no? Habemos Papa con el plan de negocio y piensa dar hostias a la gente para que cambie, no funciona. El diseño directamente incorpora a la gente y escucha, con lo cual el cambio es menos doloroso. Por eso digo que creo que tenemos un arma muy chula, pero tenemos que desarrollar las herramientas para que nos escuche este perfil de gente porque están asustados. Trump no nos va a escuchar. Entonces, bueno, esto es una imagen y esto básicamente es para... Gracias, ya he terminado. Y esto es para que evaluéis la charla si os parece interesante o no. Y ya está. Y espero que os haya sido... Gracias. Pues nada, está apagado, ¿eh? Luego te doy el... Bueno, no sé si tenéis cualquier comentario, algo que os haya resonado, si os ha dejado como diciendo, ojo, esto de que va, esta charla es una marcianada. Es marciana, ¿verdad? Decidme que sí, por favor. Vale, bien. Yo tengo una pregunta. Yo soy de Latinoamérica y trabajo en Asia, pero como docente, ¿cómo estamos transformando la educación actual en diseño para que se adapte a estos sistemas y a estas nuevas formas de mirar el diseño? Pues tú como docente. Yo estoy dando clases en sitios, lo que veo es que hay mucha gente que va por el certificado. Punto. Pagan una pasta por el certificado y te hacen los ejercicios con ChatGPT. ¿Pero la educación se está adaptando en esto o cómo está adaptando? Y hay gente que no, hay sitios que no. Yo creo mucho, por ejemplo, personalmente, creo que el cambio, el aprendizaje está en el cuerpo, está en el espacio físico. Esta charla en online no es lo mismo. Habéis hecho un sacrificio para venir aquí. Yo creo en la fricción, en el sudor, en olernos, ¿no? Y en escucharnos y ver cómo se mueve Luis. Pues Luis en la pantalla se mueve así, a lo mejor
no me veis, pero aquí sabéis, me gusta este tío, no me gusta. Es decir, y la educación es lo mismo, aprendes muchas veces la interacción. Este tiene mala cara, si lo ves en Teams y se apaga el profesor, o está cansado, va a ser automático. Me pasa en online, a mí me cuesta mucho dar clases, por ejemplo. Porque la gente sabe que está haciendo otras cosas. O los workshops con el Miro, que son una mierda todos, perdón. ¿No? Porque la gente no está haciendo, está mirando el mail, está haciendo 1000 cosas. Que es maravilloso para mucha gente, ¿no? Porque realmente les importa poco el proyecto, ¿no? Pero son muchas cosas de estas. Yo creo que no. Creo que no. Sinceramente creo que el tema de la educación es un desastre. Están preparando, lo que decía, los chips para la máquina, realmente. Y el problema es que la máquina ya no necesita chips de carne y hueso. Pero las empresas están igual, ¿eh? Yo tengo 54, ¿vale? Entonces, mucha de la gente con la que yo empecé, aquí tengo unos cuantos compis adorados, ¿no? Es como un funeral en vida, digo que bueno, ya me tumbo ahí. Hay mucha gente ya, son más jóvenes todos, ¿vale? Pero empiezan a retirarse y me llaman para decir, oye, ¿qué pasa afuera? Es la pregunta, ¿eh? ¿Y qué se lleva? ¿Y qué hago con mi vida? Y digo, primero le pregunto, ¿tienes la hipoteca pagada? ¿Tus hijos, qué tal? ¿En la universidad? Sí, ¿qué tal con tu mujer? No es un buen momento para divorciarse, ¿no? ¿Y tienes ahorros? Entonces digo, pues puedes esperar. Vive la crisis, ¿no? El tema es cuando no tienes nada de eso, es de repente lo que está pasando, gente de mi edad, los están echando y no tienen la vida solucionada porque se creían que estaban seguros en la organización. Hicieron lo que les decían, no se convirtieron en robots. Y entonces la educación no prepara para eso, pero las empresas tampoco. Yo tengo una especie de tema de hablar con las empresas y decir, oye, tienes que preparar a los late bloomers, ¿no? Como los arquitectos, que son mejores cuando son mayores, ¿no? Y ayudar a la gente para que sigan valiendo de mucha experiencia y sabiduría en el mundo que se está desaprovechando, ¿no? Entonces, y además no es que sea lo que hacemos de polarizar otra vez, ¿no? Que es que los mayores, es que los jóvenes de ahora, no, el tema es juntarlos, coger la energía de la juventud y la experiencia de los maduros, ¿no? Y mezclarla, que es lo que es bonito. Y creo que el diseño hace eso muy bien. Hemos trabajado con... Yo tengo una edad ahora que ya empiezo a ser de los mayores, o sea, digo que la barba es blanca, me permite decir las gilipolleces que son las mismas que decía con 20, pero ahora parezco como que parece que soy sabio, ¿no? Pero son las mismas gilipolleces. Pero que os decía que el tema está que estás en ese punto medio donde admiras a los que se fueron y tomas energía e inspiración de los que vienen. Entonces creo que el diseño tiene esa capacidad de esos opuestos, ser como el tornillo que hace que los polos empiecen a funcionar, ¿no? Cuando sueltas el tornillo los polos se separan y se pegan. Pero nosotros tenemos el trabajo de ayudar en esa transición para que la gente generar visiones comunes, ayudar al diálogo a través de los artefactos que hacemos, a través de los mapas, a través de los procesos, ayudar a todo eso. No sé, ya creo que he dicho ya un montón de secta a partir de hoy. Un poco siguiendo lo que preguntó ella, yo también veo que en la educación tal vez se busca solamente el título, el certificado, la etiqueta de con qué te vas a presentar en el currículum después. Las empresas también buscan eso, sí, buscan por la etiqueta. Por eso. ¿Y cuál es tu visión? O sea, ¿hay una luz ahí en donde las empresas tienen una intención de cambiar eso y buscar perfiles que quizás sean un poco más híbridos, sin etiqueta, o sea, que tengan un poco una visión global como más generalista? Yo creo que sí, De hecho, un poco Propelan se basa en eso, en juntar a unos cuantos frikis que a lo mejor por sí mismos no valen nada. ¿Sabes? Muchas veces pasa así. Es decir, tú solo, yo necesito a alguien de tecnología como Javier para que las cosas tengan forma, o a Carlota que me ayude a comunicar las ideas de una manera que atraiga, ¿no? Necesito a Hugo también para que me ponga delante de ciertas personas. Por nosotros hablo de interdependencia. Entonces el problema de las empresas es que están pensando en gente que las aíslan, las dan un perfil, las ponen en posición con unos roles, no escapéis personales, con lo cual hace competir con el resto, te da una sensación de escasez. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que crea que hay escasez, ¿no? Porque entonces es cuando empieza el miedo y empiezan las tensiones, que es lo que está pasando a nivel de planeta ahora. Escasez de vivienda, escasez de trabajo, amenazas todo el rato, y entonces es el tema. Pero yo creo que esto es uno de los ya te lo dijes que podemos hablar aquí, el tema de que no estás formando a la gente ni en las universidades ni en las empresas. Y cuando venga el ya te lo dije final, que es el cambio de ciclo real, que todavía no ha llegado, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que aquí estamos un poco de acuerdo, ¿no? Que ese ya te lo dije lo tenemos en la cesta. Y una pregunta que te quería hacer. A mí una de las dualidades o de las cosas que más complejas me parece es que la transformación requiere un proceso largo y requiere tiempo. No es fácil hacerla a corto plazo. Y sin embargo, en el entorno que nos movemos,
todos son cuestiones muy cortoplacistas Claro. en el tiempo, que siempre son resultados y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Cómo se combina hacer un proceso de transformación que para hacer todo eso hay que hacerlo mucho más Pues lenta, lo que se hace mucho en consultoría es cambiar el nombre a las cosas y venderlo otra vez, ¿no? Es un plan de broma, same shit, different client, ¿no? Lo vendes como una cosa nueva, la última oleada ha fracasado porque vas tan rápido que la gente, incluso los propios procesos de consultoría son exclusivistas, es decir, son elitistas, no incorporan a nadie, con lo cual la gente no se entera y luego cuando le llega la información no tienen ancho de banda mental para procesarlo. Incluso el cliente no tiene tiempo, dice, ¿y esto cuánto tiempo me va a llevar a mí? ¿Cuánto tiempo necesitas mío? ¿Sabes? Entonces, el problema es ese, que vamos a golpe de tal, ¿por qué? Porque no hay empatía, lo que hay es una abstracción, ese PowerPoint, vamos a ver cómo lo ejecutamos. Y yo me acuerdo en consultoría con grandes sistemas, fracasaba muchísimo simplemente porque no se tenía en cuenta la gente. Ponía Salesforce y ahora es digital y maravilloso y customer centric, y no es así. Es mucho más complejo que todo eso. Entonces, ¿cómo se hace? Pues no se está haciendo. Lo que está haciendo es maquillar una realidad y vender placebos para creer que estás avanzando, igual que el propósito, el greenwashing y todo lo que está viendo sostenibilidad. Es que no hay sostenibilidad, no hay cambio de modelo. El modelo es insostenible. Esto, las cosas así polémicas soy yo, ¿vale? No es Propelan, pero para que no... Aunque llevo aquí este polo, pero... Vale, pues... no sé, ¿alguna cosa más? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Tenéis sed? ¿Queréis ir al baño? Pues nada, yo, vamos, cualquier cosa estoy por aquí, quiero decir, para que hemos llevado mucho tiempo y que nada, que muchísimas gracias, que espero que os haya interesado y si veis no tiene nada que ver con la Design Week, pero bueno, ¿no? Así que nada, que muchas gracias y nada, que muchas gracias por venir.